Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están presentes y participando en este ciclo de webinars de los días lunes. En primer lugar, queremos agradecerle a Eric Valderrama, la verdad, por estos ciclos y el tiempo que nos permitió para todos los participantes y a ustedes los participantes por estar presentes en este webinar. Eric, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Comentamos, porque veo el título de blockchain y veo como títulos de criptomonedas. ¿Qué es lo ¿Qué que tal? hoy Buenas trae? tardes a todos. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy vamos a estar viendo de qué se trata esto de que tantas veces se habla de criptomonedas y de blockchain. La idea es poner un poquitito sobre la mesa de qué son las criptomonedas, qué es el blockchain y sacar un poquitito esa asociación que se hace siempre de blockchain igual Bitcoin y hablar un poquitito sobre las estafas y sobre el cibercrimen asociado a criptomonedas y a blockchain. Bien, o sea que es un poquito más amplio, no solamente el concepto de criptomonedas, ni tampoco ni el concepto de blockchain, es mucho más amplio por lo que estoy escuchando. Va a ser bastante más amplio. Sí se va a ver qué es una criptomoneda y qué es la blockchain y vamos a intentar entenderla de la mejor manera posible. Pero como nos gusta analizar el comportamiento del cibercrimen, vamos a hablar también de cibercrimen. Bueno, perfecto. Como dije al principio, Eric, la verdad, muchísimas gracias. Desde el Proyecto Aurora queremos darte las gracias por este acompañamiento que tuvimos todos los lunes, con una excelente participación de todos los visitantes. Y no es menor, porque a veces estamos en charlas de 2 horas o más y con una excelente presencia y la verdad que, bueno, también gracias a vos y gracias a todos los participantes. Esperamos que esto continúe y podamos coordinar otros webinars también así de interesantes como lo que está brindando, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas Bueno, gracias también al Proyecto Aurora por brindarme el espacio y obviamente muchísimas gracias a todas las personas que vienen participando los lunes anteriores y hoy. bueno, perfecto. Bueno, agradeciendo y no quitándote más tiempo, Eric, adelante, te cedo la palabra y bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Julio. Como bien dijo recién, hoy va a ser el último de esta serie de webinars que me brindaron el espacio para compartir con ustedes. Eso no significa que desde el Proyecto Aurora van a terminar los webinars. Se vienen unos webinars excelentes. Ahora dentro de poquito van a estar compartiendo en el chat los webinars sucesivos. De hecho, es más, donde se inscribieron tenían la posibilidad de ver los webinars que van a estar continuando, que están excelentes, están buenísimos. Bien, hoy vamos a hablar de criptomonedas y de blockchain. El título quería ponerlo lo más amplio posible. Antes de profundizar un poco más en lo que vamos a ver hoy, brevemente me gustaría presentarme. Mi nombre es Eric Valderrama. Tengo algunas certificaciones, he dado algunas charlas en algunas conferencias, soy docente e instructor de ciberseguridad y esto me apasiona, ¿sí? La ciberseguridad me apasiona, principalmente lo que es romper o hacer pentest, hacking ético, y el análisis de comportamiento de amenazas y de atacantes. Bien, pasado eso, vamos a ver cuál va a ser nuestra guía, el camino de hoy, el día de hoy. Quiero principalmente que se queden con dos conceptos que son fundamentales. Uno que es qué es blockchain y el otro qué es una criptomoneda, ¿sí? No siempre que hablemos de blockchain o de criptomoneda vamos a estar hablando de Bitcoin. Ahora vamos a ver por qué Bitcoin y criptomonedas no necesariamente es exactamente lo mismo y por qué blockchain y Bitcoin no necesariamente es lo mismo. Vamos a hablar un poco de smart contracts o de contratos inteligentes, que está muy, muy, muy de moda. Cada vez más se está hablando de contratos inteligentes y algo que sucede bastante es que en muchas ocasiones se suele hablar de contratos inteligentes de una manera un poco desacertada, utilizando mal el concepto de contrato inteligente, ¿sí? Bien, después vamos a ver un poco sobre minería, porque una pregunta súper recurrente que noté es si hoy por hoy vale la pena generar minería, y hace unos días estaba leyendo una discusión en un grupo donde había gente que planteaba que con la cuarentena era muy buena opción ponerse a minar, ¿sí? Minar, en ese caso estaban hablando específicamente de Bitcoin. Así que
quería traer ese tema a ver si es o no es rentable hoy por hoy minar. Y por último vamos a ver cómo está involucrado el cibercrimen en todo esto. De hecho vamos a ver específicamente un tipo de criptomoneda que se llama Zcash, que está súper vinculada al cibercrimen. De hecho podríamos profundizar en su fluctuación, o sea, en cómo subió su precio debido a un acto de delincuencia, ¿sí? Bien, avancemos con qué es blockchain. Antes de avanzar, recordarles que la idea de este webinar es que no sea 100% expositivo mío. La idea es que haya interacción, si no, vemos un video de YouTube y ya está. La idea es que haya interacción, que me hagan preguntas, traer temas de discusión, poder interactuar entre todos, porque de esa manera me parece que está mucho más copado y nos enriquece más a todos, ¿sí? Si no es solamente exposición y quedarme a escuchar, es medio aburrido, ¿sí? Cuanto más interacción, más lindo se pone el tema. Bien, ¿qué es blockchain? Blockchain es una tecnología que empezó hace bastante tiempo, porque muchas ocasiones se dice, blockchain nació con el Bitcoin, y no es tan así. Blockchain viene de principios de la década del 90, 1991, ahí les dejo el link del artículo de la investigación que hicieron dos personas, Stuart Haber y Scott Stornetta, donde hicieron básicamente un estudio, un trabajo sobre lo que era poder realizar interacciones criptográficamente seguras, ¿sí? Interacciones criptográficas entre emisor y receptor, dejando asentadas esas comunicaciones dentro de una cadena de bloques. Esto de cadena de bloques es sumamente importante de entender. ¿Por qué cadena de bloques? Básicamente cadena de bloques es directamente la traducción de blockchain, ¿no? Pero esto de la cadena de bloques hace referencia principalmente a dos cosas. Una, que el bloque B no puede estar si no existe el bloque A, ¿sí? Es decir, si armamos una escalera, no podemos poner el tercer escalón si no tenemos el segundo, ¿sí? Es una sucesión de bloques. Pasemos a un ejemplo un poco más tangible. Todos conocen una base de datos. Absolutamente creo que todos conocen una base de datos, que alguna vez vieron una base de datos estructurada. Una base estructurada tiene un campo que se llama ID, y ese campo ID tiene dos características, que es autoincremental y que no se repite. Bien, en este caso, esta cadena de bloques tiene esas mismas características. Es autoincremental, la cadena de bloques, y no es repetible. Es decir, no puedo tener dos bloques con el mismo hash, ¿sí? Un hash es un algoritmo criptográfico, ¿sí? Es un algoritmo criptográfico, un hash, que se obtiene del procesamiento de este algoritmo para poder identificar de manera única e inequívoca un objeto, ¿sí? Hay muchos tipos de hashes y podríamos entrar a discutir que el MD5 es colisionable, pero no quiero que entremos en eso porque si vamos a ese nivel de detalle, vamos a estar, creo que hasta finales de la cuarentena, hablando de blockchain, ¿sí? Porque hay mucho contenido detrás como para poder afirmar esto de que dos transacciones no deberían ser colisionables, ¿sí? O dos eventos no deberían ser colisionables. Bien, esta cadena de bloques cuenta con tres características principales. Por un lado, que es un registro único, ¿sí? Supongamos que es un libro contable o una base de datos, ¿sí? Es un registro único, pero este registro único, a su vez, cuenta con dos características. Una es que es consensuado, que este registro único es consensuado. ¿Y por qué es consensuado? Porque es distribuido. Bien, vamos a describir cada uno de estos puntos porque es, wow, está bien, distribuido, consensuado, registro único, pero ¿qué me estás queriendo decir, Eric, con todo esto? Bien, ¿por qué es distribuido esta cadena de bloques? Porque cada uno de los actores de esta blockchain poseen una copia de toda la blockchain, ¿sí? Vamos a pasarlo más entendible. Yo quiero generar minería de Bitcoin, o de Ethereum, o de Ripple, o de lo que sea. Entonces, quiero generar minería. Cuando me descargo el programita para poder generar minería, voy a estar teniendo una copia entera de esa blockchain, ¿sí?
¿Existe una única blockchain? No, existen diferentes blockchains. Y existen blockchains diferentes porque funcionan de manera diferente, porque trabajan de manera distinta, porque cada uno de los registros únicos se va adicionando de manera distinta. Si quieren profundizar en esto, les recomiendo que vean, por ejemplo, las diferencias entre la blockchain de Ethereum y la blockchain de Bitcoin, que serían como las más, como los jugadores más grandes, digamos, de esta temática. Funcionan de manera diferente, ¿sí? Bien. Por eso es distribuido, porque en cada uno de los mineros, en cada uno de los actores que van a estar generando minería sobre esta blockchain, y ya vamos a ver en profundidad qué es minería, tienen una copia de esa blockchain completa. Entonces, sucede lo siguiente, cuando hay un nuevo registro, cuando hay una modificación, es decir, se agrega una nueva cadena sobre esa blockchain, primero se realiza un consenso, ese consenso es identificando las paridades de llaves, ya vamos a hablar de llaves, pero básicamente es identificando que el emisor es el emisor, que el receptor es el receptor, y que quieren realizar esa transacción. Entonces esa transacción se genera con un hash, que ese hash, por ejemplo, toma el hash anterior, ¿sí? Un timestamp, o sea, una copia de, o sea, una marca de tiempo. ¿Quién envió? ¿Hacia dónde envió? ¿Sí? Y con eso genera un nuevo hash que va a ser utilizado para cuando se quiera escribir un bloque posterior, ¿sí? Es decir, en la cadena de blockchains se va tomando el registro anterior para utilizarlo como input, ¿sí? Como parte de las cosas que se van a tener en cuenta, o sea, parte de las variables que se van a tener en cuenta para generar un nuevo hash para el nuevo bloque. Entonces, registro único, consensuado y distribuido. Bien, Carol, los diferentes mineros dan como su aprobación de que ese registro, esto se hace de manera automática, ¿sí? No es que hay que esperar el clic de uno o una respuesta por mail que digan ok, proseguir, ¿sí? Sino que cuando se genera el nuevo hash, es decir, identificando emisor, identificando el receptor, identificando el timestamp, e identificando el hash de la cadena anterior, eso es lo que genera el consenso, ¿sí? Y esto lo que hace es permitir generar un nuevo registro, ¿sí? Para darle un cierre a esto de consenso. El resto resto de los mineros dicen que esa transacción está ok y la replican dentro de su copia de la cadena de la blockchain completa, ¿sí? Es decir, la adicionan a su copia, por así llamarlo, a su backup de la blockchain, ¿sí? Bien, todo esto del registro único, consensuado y distribuido, esta blockchain, se maneja mediante un protocolo. Este protocolo por el cual se maneja es el protocolo P2P. El P2P, seguramente recuerden el protocolo P2P de, por ejemplo, Torrent, ¿sí? y similares. Básicamente el registro el protocolo P2P lo que nos permite es poder transferir partecitas de diferentes orígenes, ¿sí? Y nosotros formar parte de origen para poder transferirle una partecita hacia un tercero. ¿Esto qué significa? Si yo tengo que bajar 10 gigas, ¿sí? En lugar de bajar giga 1, giga 2, giga 3, giga 4, etc., puedo generar multi-hilos, multithreads, para estar bajando 1 giga de 10 lugares diferentes, ¿sí? De esa manera hago una descarga concurrente de diferentes lugares y de diferentes partes a la vez. Bien, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo funciona generar un evento nuevo? O sea, esta slide es para clarificar la anterior, ¿sí? Como para hacer un doble clic sobre la slide anterior. Ahí está la fuente donde tomé la imagen.
iba a armar el paso a paso yo, pero como encontré esta imagen y dije, wow, está genial, ¿para qué modificarlo si funciona? ¿No? Ahí salió mi pasado programador. Bien, básicamente un usuario, ¿sí? A ver, va a haber un emisor y un receptor siempre en este tipo de transacciones. Va a haber un emisor y un receptor como en cualquier tipo de comunicación, pasado a cualquier tipo de protocolo y, bueno, a menos que haya broadcast vacío, pero en general hay un emisor y un receptor, ¿sí? Bien, supongamos que un usuario solicita una transacción, ¿sí? Para solicitar esta transacción, es decir, yo le pido una transacción a, por ejemplo, Julio. Entonces, Julio cuando me realiza la transacción, se crea un bloque, ¿sí? Este bloque va a representar esa transacción. Es decir, ese bloque va a tener emisor, receptor, timestamp y contenido y el hash de la transacción anterior, ¿sí? Entonces, este nuevo bloque se difunde a todos los nodos de la red, es decir, a todos los mineros. ¿Qué participación tienen los mineros en este caso? Que un minero agarra ese bloque, ¿sí? Y ese bloque lo que tiene que hacer con ese bloque es generar un hash. Eso es lo que es la minería básicamente, es tomar un bloque y de ese bloque generar el hash. ¿Bloque de qué? Bloque de emisor, receptor, timestamp y hash de la cadena anterior. Esa es la información que tiene, y esa es tu pregunta, Willy Scheringer. Eso responde a tu pregunta. Ese es el contenido que tiene un bloque. Emisor, receptor, timestamp y hash del evento anterior. Entonces, este bloque se difunde a todos los nodos, es decir, a los mineros, y los mineros, de acuerdo a la posición en la que estén, no posición geográfica, sino posición de cómo vienen generando minería, ¿sí? Es decir, si están disponibles, si no están disponibles, si están con otro bloque, toman ese nodo, toman ese bloque y realizan el hash de ese bloque. Una vez que está ese hash, lo que hacen es publicarlo para que el resto de los nodos validen ese bloque resuelto, es decir, ese hash. Cuando está ese hash resuelto y todo el resto de los nodos dio su validación, ese bloque, con su hash, es añadido a la cadena. Una vez que está añadido a la cadena, es decir, se escribió en la blockchain y todo el resto de los nodos actualizaron, pero esto se hace constantemente, ¿sí? Una vez que el resto de los nodos actualizó su base, ¿sí? Su copia de la blockchain, esta transacción se ve realizada de manera efectiva, ¿sí? La transacción se verifica y se ejecuta. Willy, no es que todos los nodos realizan el cálculo del bloque, porque si no estarías realizando tareas duplicadas por todos los nodos, sino que hay una relación de confianza, ¿sí? O sea, hay una relación de confianza en la cual el que resolvió ese bloque, el que generó el hash de ese bloque, se confía en que lo generó de manera correcta, ¿sí? Ahí hay una relación de confianza. Y esta relación de confianza, que muchos se podrían llegar a plantear, bueno, pero si lo modifico, le puedo llegar a manipular, no es viable, no es viable. Quedó sumamente demostrado que hacer un ataque a ese nivel es muy poco viable. Había tenido un conflicto hace un tiempo Ethereum, había tenido un conflicto, bueno, una vulnerabilidad en la cual se podía llegar a manipular algunos parámetros. No tengo el detalle de esa vulnerabilidad, pero hoy por hoy no es viable explotarla. Bien, básicamente todos los usuarios, ¿sí? Cuando pueden realizar una transacción, cuando están transaccionando, ¿sí? Cuando están operando los usuarios, esto no lo que hace es que no sea necesario una entidad, un tercero fiscalizador, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, pasémoslo al mundo dinero, ¿sí? Pasémoslo al mundo dinero
físico. Cuando yo hago una transacción de mucho dinero, generalmente hay un banco de por medio, o hay una casa emisora de dinero, que lo que hace es decir, bueno, este dinero es válido, ¿sí? Este dinero es válido porque yo le doy una validez, ¿sí? Porque yo soy la entidad, por ejemplo, Casa de la Moneda de un país, ¿sí? Entonces, eso es un tercero que lo que está haciendo es fiscalizando la transacción, ¿sí? O un banco, o por ejemplo, en el caso de la compra de un auto, eh, se inscribe en el registro automotor, en el caso de una casa se inscribe en el registro de la propiedad, ¿sí? Hay un tercero que lo que hace es fiscalizar. Entonces, en este caso, el tercero, es decir, los terceros que fiscalizan esa transacción, en realidad son los que arman el bloque, ¿sí? Es la comunidad de mineros, ¿sí? Bien, si un bloque no está bien formado, Willy pregunta cómo se puede identificar un bloque inválido. Bien, el bloque tiene que tener ciertas características y si no posee esas ciertas características, no ingresa directamente a la difusión hacia el resto de los nodos, ¿sí? Ahí vamos a ver un punto más en la próxima slide. Bien, entonces la blockchain nos da ciertas características que son los pilares de la ciberseguridad, que ya, por ejemplo, lo estuvimos charlando un poco en la clase pasada, que es el webinar pasado, que es integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Por qué integridad? Por esto de que estamos hablando de los hashes, ¿sí? La integridad, un hash me da integridad. Si yo, pasado un ejemplo que pueden probar todos ahora, por ejemplo, si se bajan alguna herramientita para validar hashes, o si tienen Linux pueden hacer, no sé, MD5 Zoom, o SHA-1 Zoom, o SHA-512 Zoom, y agarran, por ejemplo, un PDF, o un Word, o un TXT, van a ver que genera un hash. Y si modifican con un espacio ese contenido de ese archivo, van a ver que el hash cambia aproximadamente en un 85%. Eso es lo que me da la integridad, ¿sí? Que un archivo sea íntegro, que un archivo o una transacción, en este caso, no sea modificable, ¿sí? Que yo pueda tener un registro de que si esto no coincide con, o sea, si el hash no coincide con el objeto, carece de integridad. Bien, lo que sucede en las cadenas de bloques es que tengo integridad porque no es posible modificarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo mi copia de blockchain y modifico en mi copia de blockchain, no va a poder replicar en las demás. Yo hago una manipulación fraudulenta en mi copia de la blockchain. Bien, esa manipulación fraudulenta en mi copia de la blockchain no va a poder verse consensuada dentro de la blockchain con el resto, ¿sí? No va a haber un consenso de esa manipulación adrede y maliciosa que yo realicé sobre mi copia, ¿sí? Bien, confidencialidad. ¿Por qué confidencialidad? Básicamente porque cada una de las transacciones se realizan con criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica básicamente se basa en un par de llaves, ¿sí? Una llave pública y una llave privada. La llave pública, es de conocimiento público. La idea es que esté disponible para que un tercero pueda conocer mi llave pública, pero mi llave privada es la que me va a permitir poder transaccionar, ¿sí? No quiero meterme mucho en esto de la criptografía asimétrica, pero básicamente digamos que es pasado a una analogía un poco más conocida, digamos que es el PIN de nuestra tarjeta de crédito, ¿sí? O nuestro PIN para poder extraer dinero de un ATM, de un cajero automático, ¿sí? Yo pongo la tarjeta de débito y además pongo mi PIN. Ese PIN sería como mi clave privada,
¿sí? Y supongamos que la tarjeta de débito es de público conocimiento. Supongamos, ¿no? Es una analogía, es un tipo de ejemplo para poder pasar a esto de criptografía asimétrica. Cristian Narváez, ya vamos a hablar de contratos inteligentes. Falta un poco. Por favor, dame un ratito que ya llegamos. Nos faltan un par de slides. Bien, eso es confidencialidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estamos trabajando con criptografía asimétrica, el emisor tiene que conocer la llave pública del receptor. ¿Y qué es lo que pasa? Con este paquete creado, el único que puede recibirlo es el destinatario. ¿Por qué? Porque necesita su llave privada para poder abrir ese paquete. ¿Sí? ¿Queda claro esto de la criptografía asimétrica? Es importantísimo entenderlo porque esto nos da la base de la confidencialidad y nos da la base de la seguridad del blockchain. ¿Sí? Si yo no soy el receptor de esa transacción, no puedo recibir esa transacción. ¿Por qué? Porque no tengo la llave privada de ese paquete. ¿Sí? Un segundito que profundizamos en esto de la criptografía asimétrica. Ahí está. Ahora sí. Bueno, eso, eso que acabo de hacer fue modificar un slide en vivo, ¿sí? Bien, pero salió bien, salió genial. Agregué este slide. Bien, perfecto. De acá pasamos acá. A ver, para hacer un poquitito más de foco sobre lo que es la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica tenemos a emisor y a receptor, ¿sí? El emisor y el receptor tienen un par de llaves, ¿sí? Este par de llaves es una llave pública y una llave privada. La llave pública es pública, ¿sí? La llave pública se puede poner en LinkedIn, se puede poner en Twitter, se puede poner en la firma del correo. La llave pública es pública. Y a partir de la llave pública, lo único que se puede hacer es firmar un mensaje, ¿sí? Para esa persona. Nada más que eso. Hasta día de hoy no se han podido realizar ataques que a partir de una llave pública se haya podido vulnerar la llave privada o la criptografía asimétrica. Bien, entonces, con la llave pública, ¿sí? Con la llave pública, digamos, ¿vale? Acá los voy a llamar rojo y verde, ¿sí? Rojo quiere mandarle un mensaje a verde. Para eso, rojo va a usar su privada, ¿sí? Su privada, y la pública de verde, ¿sí? Privada de rojo, pública de verde. Bien, con eso firma el mensaje y se lo manda a verde. Verde, receptor, para poder abrir ese paquete, para poder abrir ese mensaje, va a tener que utilizar la llave pública de rojo, la pública, y la llave privada suya, ¿sí? La llave privada de verde. Básicamente tenemos dos pares de llaves, ¿sí? Pública y privada. Cuando rojo firma para verde, va a utilizar su privada y la pública de verde, y cuando verde recibe, va a utilizar su privada y la pública del emisor. Uriel, la clave privada no se envía, ¿sí? La clave privada, la idea es que sea privada, que sea tuya y que la tengas impresa y pegada en tu monitor. No, chiste. La idea es que la tengas guardada, ¿sí? Que la tengas en algún tipo de contenedor como KeePass o almacenada de alguna manera segura, ¿sí? Bueno, sí, con un HCM sería ideal, pero no todo el mundo puede comprarse un HCM para tener su clave pública, su clave privada alojada en un pendrive, por ejemplo. Pero sí, no pasemos a hablar de cómo proteger una clave privada, porque podríamos hacer todo otro webinar sobre protección de llaves y protección de información.
quedémonos con este concepto, ¿sí? Llave pública y llave privada, criptografía asimétrica, llave pública y llave privada, es decir, par de llaves, firmo con mi privada y con la pública del receptor, y el receptor descifra, o sea, abre el paquete con su privada y con mi pública. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Bien, como dice Cristian Narváez, lean el mensaje de Cristian Narváez, que es excelente. Sí, bien, bueno, entonces, volviendo acá. Eso es lo que nos da la confidencialidad. Disponibilidad. ¿Por qué tenemos disponibilidad? Porque, como dijimos desde el principio, estos esquemas son descentralizados. ¿Por qué son descentralizados? Y hay diferencias entre descentralizados y distribuidos, porque tenemos esos dos esquemas dentro de blockchains. Distribuidos es que tenemos diferentes actores, y descentralizado, que es diferente, es que no tenemos una entidad central, ¿sí? Si analizamos diferentes tipos de criptomonedas, vamos a ver que tienen esos dos tipos de esquemas, descentralizados por un lado y distribuidos por otro lado. Son dos esquemas diferentes. Pero ambos me generan disponibilidad. ¿Por qué? Porque no hay una única vía de comunicación, ¿sí? Es decir, si yo tengo 10 mineros, 10 personas que están generando minería, y supongamos que se cae internet en una región y me quedo con 4 mineros, esos 4 mineros me van a seguir generando disponibilidad, ¿sí? Es decir, van a poder seguir resolviendo paquetes, ¿sí? Van a poder seguir resolviendo bloques con hashes, con sus respectivos hashes, y esos hashes que resuelvan van a seguir distribuyéndolos, van a seguir consensuándolos en sus copias de blockchain, y cuando los 6 que se habían quedado, supongamos, sin internet, vuelvan a joinearse, o sea, vuelvan a subirse a la blockchain, van a hacer una actualización al último estado de la blockchain, ¿sí? Al último estado. Una vez que están actualizados, pueden empezar a operar. Por eso genera disponibilidad, ¿sí? Haciendo una analogía con la disponibilidad, una analogía fuera de lo que es mundo blockchain, si quieren, búsquense medio rápido lo que fue la denegación de servicio a GitHub con una botnet que se llama Mirai, ¿sí? Una denegación de servicio aproximada de 1,5 teras por segundo, y cómo con una arquitectura distribuida, ellos en GitHub utilizaba los servidores de Akamai, que Akamai utiliza arquitectura distribuida de servidores, balanceo y demás, pero básicamente una arquitectura distribuida, pudieron soportar una denegación de servicio distribuida de aproximadamente 1,5 teras. Sí, 1,5 teras, casi, creo que era 1,3 para ser exacto, pero es una exageración. Piensen que la mayoría de las computadoras tiene 500 gigas de disco, o sea, serían casi 3 discos en un segundo. Es un montón. Bien, trazabilidad. ¿Qué hace referencia a la trazabilidad? La trazabilidad me permite, como si fuese un libro contable, ¿sí? Pasémoslo a algo tal vez un poco más visible, o con lo que hayamos tenido más contacto. En realidad yo nunca toqué un libro contable, pero puede que ustedes sí. Libro contable, podemos ir y visualizar las acciones que se fueron realizando, ¿sí? En la blockchain pasa lo mismo. Si entramos a sitios como por ejemplo blockchain.com o bitcoin.com y ponemos una dirección de billetera, vamos a poder visualizar las transacciones que se hicieron sobre esa billetera. ¿Por qué? Porque la blockchain me da anonimato, ¿sí? Pero es pública. Y me van a decir, ¿pero cómo tengo anonimato si es pública? Pública significa que cualquiera puede ir a ver el registro de las transacciones que se realizaron, de los bloques que se fueron resolviendo y cómo se fueron adicionando esos bloques resueltos a la blockchain. Lo que no significa que conozcamos la identidad real del emisor ni la identidad real del receptor, ¿sí? Por eso, una cosa es que sea pública, que sea de público acceso,
hoy por ahora podríamos agarrar y bajarnos la blockchain de Ethereum o la blockchain de Bitcoin, si queremos. Pero que sea pública no significa que deje de tener anonimato, ¿sí? A ver, no es el único tipo de blockchain que tenemos las blockchain públicas. Son sobre las que más operaciones se realizan, principalmente sobre la blockchain de Bitcoin y la blockchain de Ethereum, principalmente. Pero sí podemos, como muy bien dice María Teresa Figueroa, podemos tener blockchains privadas, ¿sí? Pero una blockchain privada va a ser solamente de uso exclusivo de las personas que estén vinculadas a esa blockchain, ¿sí? Ese es otro tipo de casos. También tenemos híbridos medio raros. No vamos a poder abarcar absolutamente todas las variables, ni las variantes, porque como dije al comienzo, podríamos estar 4 horas seguidas hablando de esto. Pero quería que entiendan lo siguiente. Las blockchain, en general, ¿sí? O muchas blockchains, son públicas, o con la gran mayoría de las que, al menos las que vamos a ver nosotros, que principalmente es Ethereum y Bitcoin, o al menos de las que más van a escuchar, son públicas, ¿sí? Son públicas. Ahora podríamos agarrar y descargarnos la blockchain entera. Creo que la blockchain de Ethereum estaba alrededor, me tardaba cerca de 15 horas descargarla. Bueno, no me acuerdo del peso, perdón, no me acuerdo del peso. Entonces, anonimato es que no necesariamente tengo que saber quién es el emisor y quién es el receptor, ¿sí? No necesariamente tengo que saber quién está detrás de cada una de las billeteras, ¿sí? Bien, esto del anonimato, da mucho lugar a el cibercrimen. Ya vamos a profundizar en el cibercrimen. Denme un segundito que quiero leer las consultas. MP dice, supongamos que el mundo Internet se parte en dos y quedan dos subconjuntos de mineros conectados con ellos, cada uno de sus conjuntos sigue generando bloques. ¿Qué pasa cuando se recupera la totalidad de la conectividad? Y va a haber un consenso, va a haber un consenso. De hecho, hay muchas bifurcaciones de criptodivisas. Por ejemplo, pueden profundizar en lo que fue Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, ¿sí? Fueron bifurcaciones, fueron, digamos, como forks de la blockchain de Bitcoin, ¿sí? Juan Rodrigo Argueta. Lo descargas por P2P, también utilizas los mismos pilares de la blockchain, integridad, confidencialidad y disponibilidad. Públicos, pero con anonimato, es decir, que llevan hash. A ver, Juan Rodrigo Argueta. Sí, podés descargarlo por P2P, podés descargarlo por HTTP, si querés, podés hacer un wget. Te tiene que dar el ancho de banda. Integridad, confidencialidad, disponibilidad, perfecto. Públicos, pero con anonimato. No, a ver, que sean públicos, vamos a explicar algo con más detalle. Que se utilicen hashes es lo que me da la integridad, ¿sí? Como repetimos, como dijimos hace un rato. Un hash me permite verificar la integridad de un objeto, ¿sí? Hagan el siguiente ejemplo ustedes. Agarren un TXT, pónganle hola, nada más, guárdenlo, verifiquen el hash y después agréguenle un espacio al final. Solamente un espacio al final, es decir, el contenido del texto, para nosotros que lo leemos, no se va a ver modificado, pero en la composición de los bits sí se va a ver modificado y eso me va a dar una adulteración del hash de un 85%, ¿sí? O mayor. Eso es lo que me da la integridad. Respecto al anonimato, es porque no necesariamente tengo que validar mi identidad para poder generarme una billetera de criptomonedas, ¿sí? O para ser minero. No necesito validar mi identidad como para sacar una cuenta bancaria, ¿sí? Que en una cuenta bancaria me piden fotos, llevar mis antecedentes económicos,
en algunos casos una validación biométrica. Y a ver, porque acá ya veo que puede llegar a venir discusiones. Eso es algo que me permite, o sea, el anonimato es algo que me permite la tecnología de blockchain, ¿sí? Después tenemos algunas empresas específicas, podemos hablar de Ripple, podemos hablar de Xapo, podemos hablar de, bueno, hoy se me ocurren estas dos ahora en este momento, en las cuales, para darse de alta, sí hay que generar una validación de identidad y una serie de parámetros biométricos, ¿sí? Pero eso es porque estamos utilizando un exchange, es decir, digamos como una casa de cambio. Pero no necesariamente para poder adquirir criptomonedas o transaccionar con la blockchain, necesito realizar esos pasos, ¿sí? Yo me puedo bajar el minero de Bitcoin o el minero de Monero y empezar a transaccionar sin necesidad de verificar mi identidad, ¿sí? Por eso la blockchain genera anonimato. Nos lleva a las criptodivisas, a las criptomonedas. Y lo de la trazabilidad que pregunta Verónica Álvarez, vamos para acá, lo de la trazabilidad es que en la blockchain, ¿sí? Yo voy a visualizar los registros de quién emitió, o sea, de origen, destino, ¿sí? Voy a verlo como si fuese un libro contable en el cual voy a ver quién emitió y hacia quién emitió, ¿sí? Emisor, receptor. Entonces, esto de quién emite y quién recibe, podemos asociarlo a una criptomoneda, ¿sí? Criptomonedas hay un montón y cada vez hay más. Hay criptomonedas desde la primera que fue Bitcoin, ¿sí? La primera que fue Bitcoin fue, bueno, apareció en 2009, un manifiesto que escribió Satoshi Nakamura, creo que era el nombre, sí, Satoshi. Satoshi para los amigos, nadie sabe quién es, pero es Satoshi para los amigos. Y la primera transacción que se realizó fue en 2010, ¿sí? Fue evolucionando, y hoy por hoy existen un montón de criptomonedas. En Argentina, por ejemplo, tenemos Jasper Coin, tenemos criptodivisas que están, digamos, apoyadas o incentivadas por entidades bancarias, como por ejemplo Ripple, ¿sí? Y otras que nacieron como un desafío, como un juego, como por ejemplo Dogecoin, que apareció, en realidad Dogecoin fue como, apareció como si fuese un juego y terminó teniendo aceptabilidad y usabilidad, ¿sí? Hay otras que prácticamente no se transaccionan, como por ejemplo Pepecoin por un sapo. y, y hay criptomonedas o ICOs que son privadas, ¿sí? Que no son públicas y que se utilizan mediante, mediante círculos cerrados, ¿sí? No solamente podemos transaccionar con las criptomonedas que tenemos en un exchange, sino dependiendo de dónde de dónde nos movamos, en qué círculos nos movamos, podemos llegar a tener otro tipo de criptodivisas. Bien, entonces, ¿qué es una criptomoneda? Básicamente una criptomoneda es un activo digital, ¿sí? En vez de tener un papelito con la cara de algún prócer de algún país que diga un número, 10, por ejemplo, o animalitos, acá en Argentina ahora tenemos animalitos, tenemos un activo digital. ¿Por qué cotizan estos activos digitales? Básicamente por la misma razón que cotiza absolutamente todo en el mundo, por la demanda, ¿sí? Las criptomonedas, bien, ahí vamos a ir respondiendo las preguntas. Las criptomonedas tienen su valor de acuerdo a la demanda que tengan, ¿sí? A mayor demanda, obviamente, mayor valor va a tener ese activo digital. De hecho,
pueden fijarse, pueden buscarlo, que hace 2017, 2018, Bitcoin, por ejemplo, llegó a estar $20.000. Y eso, ¿por qué estaba $20.000 hace 2 años y hoy por hoy está 8.000? ¿Por qué tuvo esa caída? Y más aún, ¿por qué en 2011 estaba a $200? ¿Por qué en 2011 podíamos comprarlo por $200 y después estaba $20.000? Increíble digamos, la inflación que sufrió, o lo que creció esa demanda del activo. Todas las criptomonedas se basan en eso, se basan, su valor está relacionado a la demanda, ¿sí? Bien, toda criptomoneda cuenta, o sea, toda criptomoneda la podemos adquirir de 3 maneras. Una, mediante la minería, es decir, yo me pongo a generar minería de Bitcoin, de Ripple, de Dashcoin, de Dogecoin, de Ethereum, ¿sí? Pongo a generar minería. ¿Qué es esto de generar minería? Básicamente, resolver los bloques, ¿sí? A medida que yo un bloque lo voy resolviendo en un hash y colocándolo dentro de la blockchain, voy recibiendo como minero un fee. ¿Qué es esto de un fee? F-E-E. Es lo que me pagan por haber resuelto ese bloque de minería, ¿sí? Ya vamos a las preguntas. Entonces, a medida que yo voy resolviendo bloques, es decir, generando hashes de esos bloques y colocándolos en la blockchain, voy recibiendo cantidades pequeñas, ¿sí? Voy recibiendo cantidades pequeñas de ese criptoactivo, ¿sí? Los criptoactivos pueden dividirse en pueden dividirse en muchos pedacitos más chiquititos. Es decir, si yo quiero comprar bitcoins, no necesariamente tengo que contar con $9.000 u 8.000 y pico de dólares, que creo que está ahora, para poder comprarme un Bitcoin entero. Yo puedo comprarme 0,0000, muchos ceros y un 1 al final. Es decir, puedo comprarme $10 de Bitcoin o $1 de Bitcoin, ¿sí? Va a ser muy chiquitito lo que me compre, pero son $10 pasados a Bitcoin, ¿sí? Eso lo que me lleva es al punto de la compra. Yo puedo transaccionar, puedo cambiar dinero físico por criptoactivos, ¿sí? Puedo cambiar, por ejemplo, en Argentina pesos argentinos, en Colombia pesos colombianos, en Uruguay pesos uruguayos y en sus países los pesos o la moneda de su país, a, por ejemplo, bitcoins, ¿sí? O a Ethereum. Es decir, van a estar cambiando papel moneda, por llamarlo de alguna manera, por un activo digital. ¿Sí? Están comprando un activo digital. Están adquiriendo un activo digital. A medida que hay mayor compra de ese activo digital, es que hay mayor demanda, y cuando hay mayor demanda, el valor de ese activo digital sube. La tercera forma de adquirir estos activos digitales es mediante el intercambio. ¿El intercambio de qué? El intercambio, por ejemplo, de un servicio, ¿sí? Yo brindo un servicio, por ejemplo, hago un pentest, y en vez de que me paguen en pesos o en dólares, teniendo en cuenta las restricciones, los procedimientos que hay que realizar en Argentina para poder ingresar un monto de dinero, es mucho más conveniente pasarse o solicitar el pago en un criptoactivo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en bitcoins. ¿Por qué? Y porque hoy por hoy no está regulado. Entonces, al no estar regulado, no hay que pagar impuestos, sino hay que pagar ciertas tasas que otras monedas como el dólar o el euro sí están reguladas, y en definitiva de los $10 que cobraste terminás teniendo en la mano, por ejemplo, 6. ¿Sí? Eso creo que sucede en la gran mayoría de los países. Bien, esas son las 3 formas de poder hacerse de un criptoactivo, ¿sí? De un activo digital. Es decir, mediante la minería, mediante el intercambio, por ejemplo, por un servicio, o por la compra, ¿sí? Es decir, cambiar papel moneda por un criptoactivo.
Una anécdota así, a modo de anécdota, una anécdota de color, es que la primer compra, bueno, en realidad no exactamente la primer compra, porque la primer compra fue entre Satoshi Nakamoto y otra persona que se llamaba Finney, Hal Finney. Esa fue la primera transacción en realidad. Pero la primera transacción por un producto de Bitcoin fue para comprar una pizza y la pagó 10.000 Bitcoins. Ahí vamos a ir a eso, Ramiro, dame un segundo. Se pagó 10.000 Bitcoins. Hoy 10.000 Bitcoins sería como un montón de plata. Pero para que se den cuenta lo que valía en 2010, ¿sí? En 2010 se pagaron 10.000 Bitcoins por creo que eran 2 pizzas. 10.000 Bitcoins por 2 pizzas y hoy 10.000 Bitcoins, si pensamos que está cerca de $8.000, hagan la cuenta que sería un montón de plata. Pero bueno, a eso me refiero con que es un activo digital y que el valor de ese activo digital está directamente relacionado a lo que es la demanda de ese activo, ¿sí? Si no hay demanda del activo, el precio baja. Pero esto no solamente sucede con este activo de las criptomonedas, sucede con absolutamente todo. Con el papel higiénico, con el petróleo, con absolutamente todo, ¿sí? Hoy por hoy los valores de los iPhone van a bajar. Bien. Denme un segundito las preguntas. José Dalterio dice que se vería como un registro en un libro contable. Exactamente, se ve de la misma manera. ¿Por qué tantos foros de criptodivisas? ¿Por qué tantos foros, Martín Almenar? Porque a la gente le gusta aprender y compartir. Supongo que por eso la cantidad de foros. Huawei i6, mirá, nombre raro, tenés el mismo nombre que una marca de teléfonos. Dice que Satoshi fue el creador de Bitcoin. Sí. A ver, no se sabe quién es Satoshi. ¿Sí? Si Satoshi fue una persona, si fue muchas personas, si fue una empresa, si fueron muchas empresas. No se sabe bien quién fue Satoshi Nakamoto. Martín Almenar, lo de los foros. Claro, tantos tipos de criptomonedas son por los forks o por las formas que tienen de minarse, ¿sí? De acuerdo a cómo está constituida su blockchain, cómo es el esquema de minería, ¿sí? Porque los esquemas de minería también son diferentes. ¿Qué da legitimidad a una criptomoneda? Pregunta Fernando Arias. Lo que da legitimidad a una criptomoneda son los actores involucrados, es decir, quienes interactúan con esa criptomoneda. Volvemos a activo digital, ¿sí? Las personas que están involucradas con ese criptoactivo le están dando el respaldo en base a la demanda que tiene ese criptoactivo, ¿sí? De todos modos, Fernando, vamos a ver ahora varios casos de fraude. María Teresa Figueroa, en Argentina falta inclusión financiera. Bueno, sí, no solamente inclusión financiera, pero sí, falta inclusión financiera también. La teoría de que cada X tiempo se generan criptomonedas. Juan Carlos Romero Giraldo dice, ¿cómo es la teoría de que cada X cantidad de tiempo se generan criptomonedas? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Se van minando bloques. Para que un bloque se mine, o sea, para poder resolver un bloque, lleva muchos hashes de resolución. Eso creo que es a lo que estás preguntando, Juan Carlos. Y Remigio Salvador pregunta si es más rentable minar o comprar. Bien, eso es mi próxima slide. José del legitimidad, igual que una moneda de curso legal, peso argentino es legal. Bien, ok, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente slide. Bien, en la otra viene la parte de minería. ¿Qué son los smart contracts? ¿Qué son los smart contracts? Acá tienen el enlace de un sitio donde se vean bastante en profundidad, pero básicamente un smart contract, partamos de que es un contrato, ¿sí? Y todo contrato es un acuerdo entre partes. Bueno, en realidad hay contratos de adhesión. Sí, a ver, ¿cómo explicarlo de una manera más generalista? Perdón, estoy estudiando Derecho, entonces
no puedo decir que todos los contratos son contratos entre partes. Pero sí, digamos que hay dos o más actores involucrados dentro de un contrato que se ponen de acuerdo en algo, ¿sí? Ya sea en un contrato de adhesión, como por ejemplo, un contrato de adhesión, por ejemplo, podría llegar a ser un boleto de avión, ¿sí? Yo compro un boleto de avión o compro un pasaje de bus, eso es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque yo le estoy contratando un servicio, que ese servicio es ese servicio. Yo no le puedo decir al bus que se desvíe o al avión que se desvíe. Bueno, no entremos en detalle. Yo estoy adhiriendo a ese servicio que están brindando y solamente adhiero o no adhiero a eso, ¿sí? Como por ejemplo contratar el servicio de luz. ¿Adhiero o no adhiero? Es decir, ¿tengo luz o no tengo luz? No puedo decirle quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, ¿sí? Es decir, acepto condiciones. Entonces, en los smart contracts, básicamente es el acuerdo entre dos o más actores, ¿sí? Este acuerdo entre dos o más actores, dentro de lo que son los contratos inteligentes, nos permiten, por ejemplo, generar contratos programables. ¿Cómo es esto de los contratos programables? Es decir, puedo programar un contrato, ¿sí? Esto de programar un contrato significa que es líneas de código, ¿sí? Y que puedo hacer que este contrato, por ejemplo, se autoverifique, se automida. ¿Qué significa esto de que se automida? ¿Se cumplen las condiciones o no se cumplen las condiciones? ¿Sí? Si se cumplen las condiciones, sigue funcionando. Si no se cumplen las condiciones, el contrato se cae. ¿Cómo puedo ver reflejado esto? Uno de los ejemplos más comunes que se me ocurrió traer fue, por ejemplo, cuando uno invierte, por ejemplo, en activos, ¿sí? Cuando invierte en activos, por ejemplo, en plataformas de trading. Entonces, uno puede decir, yo pongo $100 a que esto va a ser de esta manera, pero si no sucede esto, mis $100 los retiro. Es algo así como tener una seguridad, una cierta seguridad de que ese contrato se va a cumplir, ¿sí? Por eso es un smart contract, porque no es que vamos a tener que volver al contrato para releerlo, para ver las cláusulas y ver si cumpliste o no cumpliste, sino que dependiendo de cómo esté programado, ahí hay otro punto, dependiendo de cómo esté programado, excelente María Teresa, excelente. Depende de cómo esté programado, si se cumple, está todo bien, si no se cumple, no se va a llevar a cabo. Acá, María Figueroa trajo, creo que es el mejor ejemplo que vi en mi vida, con unas máquinas expendedoras, las máquinas de vending. Por ejemplo, yo quiero una golosina o una gaseosa y me dice inserte $2. Si yo no le pongo los $2, no me va a dar la gaseosa, ¿sí? Eh, de todos modos, puede ser que yo le ponga $5, me dé la gaseosa y no me dé el vuelto. Me pasó. Bien, eso básicamente es un smart contract, ¿sí? Es un contrato que está montado sobre una blockchain, es decir, que ese contrato puede llegar a ser público, pero también puede llegar a ser privado, dependiendo de dónde esté montada esa blockchain, ¿sí? Pero tranquilamente un smart contract podríamos montarlo sobre la blockchain de Ethereum y tener de esa manera disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que se vaya desarrollando ese contrato, vamos a ir pudiendo tracearlo dentro de la blockchain y vamos a ir pudiendo comprobar su integridad y vamos a poder comprobar también su confidencialidad. ¿Por qué? Porque el acuerdo entre las partes van a verse segurizadas, es decir, va a haber confidencialidad porque va a estar involucrada la criptografía asimétrica que estuvimos hablando de los pares de llaves. Por eso es que hoy por hoy está tan en auge bueno, o al menos hoy por hoy una de las industrias que más utilizan los contratos inteligentes
son las plataformas de trading y las plataformas estas de invierte en la bolsa sin conocer de bolsa y cosas por el estilo. No puedo emitir una opinión al respecto sobre la legitimidad de eso, pero lo que sucede con un smart contract es que se le puede delegar, digamos, la gestión de dinero, ¿sí? La gestión de activos económicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las variables que se cumplan o no se cumplan, básicamente condicionales if-else, puede realizar una acción u otra acción. Es decir, sigue en pie el contrato o no sigue en pie el contrato. Eso es a muy grandes rasgos cómo funcionan los contratos inteligentes, y sucede en muchas ocasiones que está mal utilizado o mal implementado esto, o mal llevado a cabo esto de qué son los contratos inteligentes, porque básicamente se cree o se tiene, básicamente se dice que si yo un contrato digamos, lo atacheo o lo gestiono con un registro de blockchain, ya tengo un contrato inteligente. Y no es tan así. En ese caso lo que estás teniendo es un contrato con una cadena de blockchain. Nada más que eso. El contrato inteligente es un contrato que pueda autorregirse, ¿sí? Es un contrato que pueda autorregirse. Bien. Y con esto de autorregirse significa que si es o no es viable, ¿sí? Si es o no es en cumplimiento de lo que está acordado entre las dos partes, o más partes, ¿sí? Bien, esto nos lleva a lo que es la minería hoy por hoy. La minería hoy por hoy, pensemos que la minería empezó de una manera muy rudimentaria y con poca capacidad se podía generar minería, ya por el 2010, por el 2011, porque la minería básicamente necesita de capacidad de procesamiento. Antes se minaba, por ejemplo, con placas de CPU, es decir, con una computadora normal de la que tenemos todos, con un CPU se podía llegar a generar minería, pero en el avance del tiempo esto hizo que se requiera de recursos dedicados, por ejemplo las Antminer o las placas de GPU, ¿sí? Dedicadas para generar minería, y básicamente la generación de minería es resolución de hashes, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, podemos hablar que, por ejemplo, 2011, 2012, 2013 se podía minar de esta manera, y hoy por hoy se genera minería de esta otra manera, ¿sí? Hoy por hoy hay empresas dedicadas a generar minería, y hay empresas, hay un caso muy conocido en Venezuela, que habían montado un taller clandestino, bueno, digamos, sí, un taller clandestino de minería, porque la electricidad era muy barata, entonces habían montado dentro de un galpón miles y miles y miles de GPUs en racks improvisados. Entonces lo que te proponían era, vos envianos tu placa de GPU o tu minero, tu placa de minería, nosotros la ponemos dentro de nuestro galpón y te llevas una parte, ¿sí? Sería algo así como poner un plazo fijo o te llevabas dividendos, ¿sí? Te llevabas dividendos de esa plaquita que vos les, les facilitabas. Ese grupo se vio desafectado por la policía, pero también se conocen en otras regiones, en Europa del Este, donde los precios de la electricidad también es bastante accesible comparado con otros países, donde están estas bandas que utilizan este mismo tipo de prácticas, que disponibilizan su espacio y su electricidad para que vos le mandes tu placa de minería y vos te llevas dividendos, ¿sí? Esto genera bastantes problemas. MP, lo que pasa es que no se podía generar minería en Venezuela. En Venezuela, en Bolivia, cuando cayó la banda esa, estaba prohibido por el Estado transaccionar con criptoactivos. De hecho, Bolivia creo,
si no me equivoco, creo que sigue prohibido la transacción de criptoactivos. Si no me equivoco, puede ser que me equivoque. Pero recuerdo, o tengo conocidos que fueron detenidos en Bolivia por una reunión de blockchain, ¿sí? Un evento de blockchain, y fueron detenidos. Bien. Acá Juan Hernández nos comenta que los contratos en Venezuela tienen dos formatos. Un fee aproximado del 20% del minado. La otra forma es que el hospedador de las máquinas de minado se toma lo generado en una cantidad de días mensual, aproximadamente 6 días. Ah, eso es para lo que es el outsourcing de las placas. Bien. Sí, tienen diferentes esquemas. Dependiendo de los países, tienen diferentes esquemas, y dependiendo de las empresas también tienen diferentes esquemas. Lo que sucede en general con este tipo de empresas que te dicen, vos mandame tu minero, tu placa de minería, es que no están reguladas, es que es un poco turbio. Está en general rozando la ilegalidad. Principalmente porque no está normado, y al no estar normado, supongamos, yo le envío la placa, mi placa de minería, que no son baratas, no obtengo ningún tipo de respuesta, ¿y a quién le voy a reclamar? ¿Cómo hago el reclamo? ¿En qué leyes me apoyo para poder hacer ese reclamo? ¿Sí? Eso es un poco la inestabilidad que genera estas empresas que dicen, vos mandame tu placa de minería. ¿Sí? Bien, esto generó no solamente este tipo de fraude, porque habían muchas empresas que estaban aprovechándose de este boom del outsourcing, digamos, del outsourcing de minería. Entonces proponían tasas súper altas, como por ejemplo el 90% te lo llevas vos, y cuando la gente mandaba su placa de minería después no tenía ningún tipo de respuesta de absolutamente nada. Entonces, sí hubo un par de quejas y denuncias y esas cosas, pero no pudo prosperar porque básicamente la dirección era un apartado postal o cosas por el estilo. Entonces, en ese tipo de ilegalidad no se puede accionar mucho. Bien, este primer punto del que voy a hablar es a título totalmente personal, ¿sí? A título totalmente personal. Hasta 2014, los que hablaban de criptomonedas éramos extremadamente pocos, pero muy poquitos a 2014. En 2015 empezó el boom de los ransomware. Uno de los primeros ransomware, me acuerdo, era Revetón. Pero los ransomware, todos saben lo que es un ransomware, ¿no? ¿Alguien no sabe lo que es un ransomware? Bueno, igual, básicamente un ransomware lo que hace es infectar tu equipo, cifrarte el contenido de tu equipo y pedirte un rescate, es decir, pedirte dinero o criptodivisas o criptoactivos a cambio de liberarte tu información. Eso es un ransomware, ¿sí? Bien, en 2014 empieza el boom de los ransomware, se empiezan a disparar. Algunos, como por ejemplo CryptoLocker, Loki, sin llegar al WannaCry, ¿no? Mucho anterior. Tesla Crypt, estoy hablando de 2015, 2016. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estos ransomwares empezaron a solicitar el pago, por ejemplo, en bitcoins. Esto generó que el valor del Bitcoin comience a subir, ¿sí? Que haya una fluctuación positiva en el valor de este criptoactivo. ¿Por qué? Porque había muchísima gente en casi todos los países que se veían afectados por los ataques de ransomware. Me olvidé de poner esto. Se veían afectados por los ataques de ransomware y tenían que transaccionar de papel moneda a adquisición de bitcoins, ¿sí? A todo esto también en ese momento hubo un hackeo muy grande a una empresa que se llamaba MTGOX, ¿sí? Que fue uno de los primeros grandes exchanges de criptoactivos. Eso hizo generar una inestabilidad en el valor de las criptomonedas, pero básicamente lo que empezó a apuntalar el valor de los bitcoins principalmente fue la necesidad, o sea, la demanda por la gente que estaba infectada con ransomware, ¿sí? Esto lo desarrollé en otras charlas, pero es una hipótesis bastante fuerte que yo creo que es sumamente fundamentada, que una de las razones por las cuales creció el conocimiento del Bitcoin y creció el valor de este activo
fue producto del boom de los ransomware, que ya en 2017 era insoportable. Y hubo cuestiones como WannaCry, ahí sí, Petya, NotPetya, y creo que ese fue el sumum, fue el momento de auge más grande. Bien, otra de las acciones que llevó, a ver, ¿y por qué esto del ransomware y pedir el pago en bitcoins? Y esto es una pregunta que les hago a ustedes. Vamos con la interacción, que hace mucho que no están hablando, salvo MP. ¿Por qué esto de los atacantes que infectaban con ransomware? Exactamente, como plantea Carlos, por el anonimato, ¿sí? Al ser anónimo, el que tenía la cuenta de bitcoins se veía, digamos, resguardado. Porque antes, si buscan, por ejemplo, Reventón, con B corta, Reventón, que fue uno de los primeros ransomware, que el código estaba, el código para recuperar los archivos estaba hardcodeado en el código fuente, era muy lindo. Y esos pedían los pagos, por ejemplo, por PayU o Ucash, que son empresas no muy legales de movimiento de dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? El dinero físico está más normado y es de alguna manera, de algún modo, más fácil de tracear, de rastrear, de trazabilizar hasta quién llega, diferente a el tema de los criptoactivos, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a bitcoins. Sucedió lo siguiente con los bitcoins y los ransomware. Digamos, los grupos de inteligencia de los diferentes países que luchan contra el cibercrimen empezaron a levantar nodos, y esto van a ver que es muy similar a lo que sucedió con la Red Tor. Empezaron a levantar muchos nodos, varios nodos. De esa manera, dame un segundo, Carlos. De esa manera, levantando muchos nodos, empezaron a interceptar, digamos, a meterse en las comunicaciones de estos criptoactivos, y ahí surgieron otro tipo de empresas que eran lavadores de bitcoins. Busquen lavadores de bitcoins, que es un show meterse a investigar ese tipo de empresa fraudulenta. Eran personas o empresas que un atacante les transfería, por ejemplo, un bitcoin. Esta empresa que lavaba los bitcoins cobraba un fee, pero básicamente lo que hacía era realizar muchas transacciones a diferentes cuentas. De esa manera se hacía más complicado poder darle un seguimiento a origen, digamos, persona afectada, relacionado a una sola cuenta, ¿sí? Que sería el que envió el ransomware, ¿sí? El atacante. El atacante, cuando recibía el dinero de 10 víctimas, se lo pasaba a esta empresa, que lo que hacía era lavar los bitcoins, y esta empresa lo que hacía era, bueno, recibí 10 bitcoins, lo distribuyo en 1000 cuentas diferentes, y de esas 1000 cuentas transacciono entre sí, y después te devuelvo 9 bitcoins y medio. De esa manera se hacía mucho más complejo poder identificar quién era, o al menos a qué billetera correspondía el destino del atacante, ¿sí? Lo que pregunta Carlos Hernández Vázquez es: ¿qué tiene que ver la trazabilidad con la impunidad? Es decir, que la trazabilidad, Carlos, lo que me da es poder identificar emisor-receptor, ¿sí? Yo me paro arriba del libro y puedo ver todas las transacciones que se realizaron. Pero el anonimato es otra cosa diferente. El anonimato me permite no necesariamente decir que el emisor es Carlos Hernández y el receptor es Eric Valderrama, ¿sí? Yo puedo tener mi billetera de Bitcoin sin estar asociada a mi nombre o a mis datos biométricos, y vos podés tener tu billetera sin asociarla a datos biométricos o datos de registro tuyo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Trazabilidad, yo puedo ver todo lo que sucedió. Anonimato, lo que me da es no necesariamente decir yo tengo esta billetera de Bitcoin, ¿sí? No necesariamente conocer
al dueño, al owner, a la persona física o legal que está detrás de esa billetera. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Bien. Por otro lado, los malware también tuvieron un papel súper interesante, súper importante en esto del crecimiento de las criptomonedas. Digamos que es muy difícil, Carlos Hernández. Pregunta si es imposible capturar a la persona física que está detrás de la billetera. Digamos que es bastante complejo. No digamos que es imposible, básicamente hay muy pocas cosas imposibles, pero digamos que es bastante complejo. ¿Sí? Es mucho más complejo identificarlo que si le dice, te infecté con un ransomware, depositame plata en esta cuenta bancaria. Bien, malware. Los malware, hubo varias familias de malware que lo que hacían, una vez que te infectaban la computadora, una vez que estaban dentro de tu computadora, era generar minería con tu procesador. ¿Sí? Tu procesador, tanto CPU como también, en algunos casos, GPU. Esto de los malware me lleva a entrar en detalle a un malware específico, en realidad a un tipo de ataque específico, de un criptoactivo que se llama Monero, que fue increíble ver lo relacionado que estaba Monero con el cibercrimen. Si miran la historia de los valores que tuvo Monero, a ver, quiero mostrarlo. Bueno, no importa. Había acá está. Había un código JavaScript, se llamaba CoinHip, que hoy por hoy sigue estando disponible. Ahí lo voy a transmitir. Quiero transmitir. Sigue estando, ¿se ve acá esta página de GitHub? Se los comparto. ¿Se ve esta página de GitHub? Ok. Este CoinHip, básicamente, acá tenemos la billetera de CoinHip, ¿sí? En realidad es la billetera sí, el indicador de CoinHip. Y lo que hacía esto era que cuando una persona accedía a una página, empezaba a generar minería del procesador de tu equipo vía JavaScript. ¿Sí? JavaScript se ejecuta del lado del cliente, entonces muchísimas páginas vulnerables a cross-site scripting, cross-site request forgery y ataques, digamos, client-side, es decir, del lado del cliente, permitían a los atacantes poder generar monedas, ¿sí? Criptomonedas. Estas criptomonedas estaban asociadas a Monero. ¿Sí? Monero es un tipo de criptomoneda, seguramente en algún momento la vieron, es esta, Monero, ¿sí? Y la principal forma de generar minería en Monero era mediante este tipo de ataque utilizando principalmente CoinHip, ¿sí? Habían algunas alternativas. Esta técnica se llamaba cryptojacking, cryptohacking, pero consistía en esto, en adulterar un sitio, básicamente mediante algún ataque, como por ejemplo un cross-site scripting historiado, almacenado. Entonces cuando la persona accedía al sitio, empezaba del lado del cliente, el JavaScript, a generar minería, y esta minería lo que hacía era incrementarle la cantidad de activos digitales en la criptodivisa de Monero al atacante. Como pueden ver, Monero dicen que es seguro, que es privado y que es intraceable, ¿sí? Es decir, no se puede identificar a la persona que realizó en el mundo real a la persona, ¿sí? Al dueño de esa billetera. Bien, esa es una... A ver, y ahora quiero pasar otra vez acá. Compartir, ahí está. Ese fue uno de los malwares. Bueno, en realidad no era... CoinHip no era en sí un malware, pero sí era un tipo de ataque malicioso que generaba este tipo de criptoactivo, Monero. Y el precio de Monero aumentó mucho en lo que fue 2018. Creo que en 2019, a principios de 2019, CoinHip, digamos, la página de CoinHip fue desafectada, pero bueno, en GitHub podemos llegar a encontrar algunos forks de lo que era CoinHip. Bien, por otro lado tenemos lo que son las fake ICO, o las criptomonedas o los criptoactivos fraudulentos. ¿Qué es lo que sucedía? Las ICOs o ICO es el momento inicial de un criptoactivo, ¿sí? Por ejemplo, les planteo ahora que voy a generar una criptomoneda que se va a llamar, no sé,
Eric Coin, ¿sí? Una criptomoneda que se va a llamar Eric Coin. Entonces, les ofrezco a ustedes comprar Eric Coin antes de que esté incluso desarrollado, ¿sí? O antes de haber minado el primer bloque, yo les ofrezco comprar Eric Coin. Entonces, lo que hacían estos tipos de ataques eran comercializar a un valor bastante bajo estas ICO, ¿sí? Y luego no avanzar en nada. Es decir, pasado al mundo real, supongamos un ejemplo con una estafa inmobiliaria, digamos, una venta de una propiedad en Pozo, ¿sí? Exacto, como dice MP, una preventa, ¿sí? Yo voy a desarrollar esto, se los vendo ahora que se lo van a poder comprar mucho más barato, pero después en realidad no hago nada. Esto sucedió muchísimo, muchísimo. De hecho, habían habido, cuando salió Libra, el criptoactivo de Facebook, hubieron algunas ICO relacionadas que fueron bastante fraudulentas, incluso dentro de lo que fue Libra. En un momento habían algunos que pensaban que no iba a ir a ningún lado, de hecho no fue a ningún lado, y muchas de las personas que compraron en ese momento no vieron el rédito que se había prometido en un comienzo, ¿sí? Esos son las fake ICO o las criptomonedas fraudulentas, ¿sí? Por otro lado tenemos los phishing. Los phishing pueden apuntar a diferentes lugares. Un phishing básicamente es decirle a una persona, mandarle un correo o hacerla llegar a un sitio, puede ser por algún tipo de red social o un AdWord o por el estilo, llevarla a un sitio que no es el real para, por ejemplo, obtener sus credenciales, ¿sí? Un phishing clásico es tu tarjeta fue bloqueada, accede acá para desbloquearla y vos, víctima, accedes, pones tu usuario y tu contraseña, y después los atacantes utilizan tu usuario y tu contraseña de la tarjeta o del home banking para realizar acciones fraudulentas. Bien, en el caso de los criptoactivos, lo que sucedía y lo que sigue sucediendo muchas veces es tu cuenta tiene inconvenientes. Entonces, con el link, vos hacías víctima, hacías clic en el enlace y en vez de llevarte a tu exchange de verdad, te llevaba a una página fraudulenta. Entonces, la víctima ponía el usuario y la contraseña, los atacantes se hacían de su usuario y su contraseña, accedían al sitio real y realizaban como emisores transacciones hacia diferentes receptores fraudulentos, ¿no? Digamos, la misma operatoria de un home banking con transferencias, por ejemplo, por protocolo SWIFT, la misma operatoria, pero en este caso el activo en vez de ser papel moneda, eran criptoactivos, ¿sí? Por otro lado, otro tipo de phishing que había era para comprometer la llave privada. Al comprometer la llave privada, uno puede, digamos, operar con la billetera de manera fraudulenta, ¿sí? Otro de los phishing y este lo vi bastante, que decía que tenías una transferencia pendiente de aprobación. Si alguien te transfiere, o sea, si un X te transfiere criptomonedas, el receptor básicamente no tiene que realizar ninguna acción, no tiene que permitir la transacción, ¿sí? Ya está en cómo se resuelve el paquete, ¿sí? Ya está en el esqueleto de la blockchain. Entonces decían en los phishing que tenías una transacción pendiente, que tenías que acceder, entonces accedías al sitio fraudulento y te hacían poner tu dirección de billetera, tu usuario, tu contraseña, tu clave de recuperación y demás, y había bastante gente que caía. Bien, pero esto no es todo, porque hasta acá, digamos, un ransomware es relativamente frenable con un antivirus, dependiendo de qué antivirus, pero es relativamente frenable. La mayoría de los ransomware se distribuían también en campañas vía correo electrónico, sin ir al punto de los ransomware que se autorreplicaban por protocolo SMB versión 1 o versión 2, ¿sí? Sin ir a ese punto, podemos decir que la gran mayoría de los ransomware se distribuían vía mail con archivos adjuntos, ¿sí? Lo mismo que los malware,
Fake ICO era ingeniería social, al igual que los phishing, pero surgieron varias estafas a partir de ataques a la red. Y con respecto a los ataques a la red, les quiero comentar de un caso que fue bastante conocido, y acá está el GitHub. Sucedió lo siguiente. En un local de venta de café, ahí voy a cambiar de pantalla, en un local de venta de café, muy conocido, habían manipulado, ¿me confirman si ahí se ve la página esta de Coffee Miner? Por favor. Joya. Habían manipulado el router, entonces cuando las víctimas iban a ese local de café y se conectaban para trabajar o para hacer lo que tengan que hacer, la computadora primero, acá está, la computadora primero iba a la resolución de la página fraudulenta, ¿sí? Para empezar a generar minería, y de ahí reenviaba el tráfico a el sitio al cual quería acceder realmente la persona. Básicamente, este tipo de criptominería también era realizado por JavaScript, ¿sí? Es un archivito de JavaScript, si bien tenemos la parte del servidor hecha en Python, la parte de la minería en sí se hace a partir de JavaScript. Hoy por hoy no es tan viable llevarlo a cabo, esto es de 2018, enero de 2018. Pero este es un tipo de ataque que es mucho más complicado de identificar porque no apunta directamente a vulnerar al usuario, ¿sí? A la interacción del usuario, sino que en este caso la persona se conecta a internet de un lugar público y básicamente está minando para un atacante, ¿sí? Esto se vio en este local de café, pero tranquilamente se puede llevar a cabo en cualquier tipo de lugar público el cual se pueda vulnerar el router o el access point, ¿sí? Y todos sabemos que en líneas generales las configuraciones de los access point de los, por ejemplo, shoppings, aeropuertos y demás, son bastante escasos en cuanto a niveles de seguridad. A mí me lo contaron. Entonces, posiblemente conectándose a un tipo de red pública de ese tipo, podemos llegar a estar generando minería sin saberlo para un atacante que afectó a este router, ¿sí? O a este access point. Bien, cambiamos de presentación. Acá, perfecto. Bien, bueno, hasta acá fue lo que quería compartir con ustedes hoy. Me gustaría saber si tienen preguntas, si tienen consultas, si tienen algo que les haya quedado en el tintero que quieran que revisemos en estos últimos 15 minutos. Esta vez intenté no extenderme tanto como la semana pasada. Bien, MP pregunta, ¿dónde están las billeteras? Las billeteras están en la nube. ¿Dónde está la nube? Bien. Las billeteras pueden estar en diferentes lugares. Las billeteras las podemos tener en exchange públicos, es decir, por ejemplo, podemos generarnos una billetera de Bitcoin en bitcoin.com, ¿sí? O en blockchain.com, podríamos adquirir una billetera, ¿sí? Nos podemos hacer una billetera que esté de manera pública, ¿sí? Es decir, que esté alojada en un exchange, o nos podemos hacer una billetera local, es decir, hacer una billetera y guardar esa información dentro de un pendrive y solamente utilizar ese pendrive cuando necesitemos transaccionar, ¿sí? Eso responde a MP. ¿Cómo podríamos definir la minería o los mineros? Pregunta Juan Rodríguez Argueta. Bien, eso lo estuvimos viendo a lo largo de la presentación. Básicamente la minería es la resolución de los bloques, ¿sí? Es decir, generar un hash para un bloque. Y este bloque básicamente lo que contiene es el hash de la transacción anterior, el hash de esa transacción actual, los datos del emisor, los datos del receptor y el timestamp. Eso es lo que es la minería, ¿sí? La resolución de hashes de bloques para poder disponibilizarlos dentro de la blockchain. Bien, Álvaro Povis pregunta, para mayor información, averiguar libros o webs. Un libro que está buenísimo, no me gusta mucho el nombre, pero está buenísimo, es Cryptocurrency for Dummies. Está
explicado de una manera sumamente sencilla, y adicionalmente a eso, hay un sitio que se llama 101blockchains.com, está en una de las slides, está, a ver, está acá, 101blockchains.com, ¿sí? Ese sitio explica bastante sobre lo que son las blockchains y los diferentes tipos de blockchain, pero básicamente ahí tienen bastante contenido. Fíjense en Coursera, que hay un cursito, tal vez no está tan apuntado a la ciberseguridad, sino más apuntado a los contratos inteligentes, que creo que es de la Universidad Austral, que está bastante interesante. A ver, un segundo que si no me retraso un montón con las preguntas. Los smart contracts son públicos, solo tienen acceso a los que participan. Bien, el contrato inteligente, Natalia Venegas, puede ser público o puede ser privado, o puede ser híbrido, ¿sí? Dependiendo de qué, dependiendo de cómo quieras disponibilizarlo, por un lado, y por otro lado, dependiendo de qué tipo de blockchain quieras utilizar. Si quieres utilizar una blockchain pública, privada o híbrida, y dependiendo también de lo, como dije recién, de cómo quieras disponibilizar ese smart contract. Es súper relativo y de acuerdo a la transparencia que quieras transmitir, ¿sí? Si quieres hacerlo privado, lo puedes hacer totalmente privado. Si lo quieres hacer público, se puede hacer totalmente público. José Morelli pregunta dónde se almacenan las transacciones y cómo se relaciona con cada bloque de la cadena. Las transacciones se almacenan en la cadena, ¿sí? Que vos hayas transferido un Bitcoin a otra persona, eso queda registrado en la blockchain. Y después, ¿cómo sé que vos tenés un Bitcoin o no tenés más un Bitcoin y se lo transferiste a otra persona? Por cómo está la blockchain, ¿sí? José Morelli. Wilber Rufesto, otros proyectos de éxito de blockchain que no sea asociado a criptomonedas o contratos inteligentes. Sí, proyectos de blockchain. Blockchain se está utilizando en la salud, en lo que son, por ejemplo, las historias médicas de cada paciente, cómo está, digamos, regularizado los médicos dentro de los centros de salud, es decir, qué médicos atienden a qué pacientes y demás. Pero principalmente, hoy por hoy, principalmente se utiliza para lo que son criptodivisas y documentos, ¿sí? Después, a ver, para otras cosas se podría llegar a utilizar para montar procesos sobre una blockchain, ¿sí? De esa manera los procesos de tu empresa pueden llegar a quedar disponibilizados en una blockchain. ¿Por qué? Y porque tengo trazabilidad, tengo disponibilidad, tengo integridad, ¿sí? Los proyectos a los cuales se puede llegar a asociar depende de la imaginación de cada uno. Gabriel Garay, ¿qué es lo que no me muestra una cripto anónima, más allá del registro dentro de la billetera, o sea, campos que no aparecen en la transacción? Gabriel Garay, el anonimato lo que me va a permitir es no mostrar mi identidad, no poder asociar el dueño real de esa billetera. Roberto Villavicencio, si compro un Bitcoin y quiero venderlo al otro día, ¿el dinero se hace efectivo al momento? Depende de qué exchange utilices. Mirate Local Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué billeteras son más seguras o confiables? ¡Wow! Ahí hay una pregunta increíble. Mirá, no te puedo recomendar ninguna como más confiable. Yo lo que te recomiendo es que siempre tengas un backup fuera de la red. Si no, investigate lo que le pasó a MTGOX. Pero blockchain.com creo que es bastante confiable. Carlos Hernández Vázquez pregunta, ¿cuáles de los crímenes que has expuesto crees que se han potencializado durante la pandemia y cuáles las autoridades deben poner atención post-COVID? ¿Habrá alguna evolución en las amenazas? Y no sabría decirte. La verdad no sabría decirte. No puedo ver cómo van a ser las evoluciones de las amenazas, ¿sí? Creo que nadie puede determinar cómo son las evoluciones de las amenazas. Tal vez sí algunos lineamientos, pero es complejo llegar a saber cómo van a ser. Lo que sí te puedo decir es que mucha gente en este último tiempo se está volcando a activos digitales, ¿sí? Por la inestabilidad que se está generando en las diferentes economías nacionales y, bueno, globales, digamos. Se está volcando a criptoactivos, y estos criptoactivos, algunos están
aumentando de precio, otros están decreyendo su precio, pero es un buen momento, digamos, como para estar jugando con eso de que sube y que baja, ¿sí? Carlos Cañedo, ¿es mejor comprar criptomonedas o comenzar a minar? Mi recomendación sería que compres. La minería hoy por hoy no es muy viable. Wow, tengo 20 mensajes. Un segundo. Por favor, paren un segundo con las preguntas. Llegamos al final y seguimos, ¿sí? Yasser Faraj, ¿cómo puedo crear una criptomoneda por mi cuenta? ¿Hay alguna? Sí, está toda la documentación de cómo generar criptoactivos. Te recomendaría que empieces por el manifiesto de Satoshi. Nunca creé mi criptomoneda, entonces no tengo mucha idea de cómo se puede llegar a hacer, pero tengo entendido que es sumamente viable poder hacer su criptoactivo personalizado. Joseph Solorzano, al estar las billeteras en la nube, si desaparece esa nube, perdemos todo. Sí, Joseph, eso mismo pasó con Empty Box, por ejemplo. Y es más, a casas de exchange de criptoactivos fueron varios los hackeos, fueron varias las, uy, quebré y no me hago responsable de nada y se perdió mucha, mucha plata. Un bloque contiene muchas transacciones o una sola. Claudio Pesaresi, depende del tipo de blockchain en el que estemos hablando. ¿Sí? Un bloque puede contener varias transacciones o puede contener una sola transacción. Eso depende del tipo de blockchain en la que estemos hablando. Blockchain, Bitcoin, por ejemplo, son varias. ¿Siempre es necesario una inversión inicial para comenzar o solo con bajarme el programa y arrancar desde cero? Pablo Sobrero, después revisate este webinar que hablé de los 3 tipos de formas de poder comenzar a tener un criptoactivo. Básicamente es, lo compro, lo cambio por un servicio o empiezo a generar minería. Pero hoy por hoy generar minería no es muy viable. No es no genera mucha ganancia. Cristian Narváez, despliegue en smart contracts, en la cadena de bloques, para el lanzamiento de una nueva criptomoneda, ¿tiene algún estándar? Sí, hay estándares, están las RFC, te recomiendo que revises los RFC de las, por ejemplo, Ethereum. Uriel Vadillo, ¿qué es lo que da el valor de Bitcoin? Uriel, también lo hablamos a lo largo del webinar, la demanda, ¿sí? Eso es lo que genera el valor de todo criptoactivo. Ricardo Araya, ¿cuáles son tus redes sociales? No tengo redes sociales, Ricardo. A lo sumo me pueden escribir por Telegram, que mi usuario es Erival. Pero no más que eso. No tengo redes sociales, no uso redes sociales. A ver, que quiero responder todas las preguntas. Cristian Narváez, ¿cuál crees que es el apunte del uso de blockchain en la ciberseguridad y cuál crees que es el modelo de negocio para el mismo? ¡Wow! Esto podría ser todo otro webinar, Cristian. Podríamos estar 2 o 3 horas hablando principalmente de esto. Básicamente, blockchain y ciberseguridad te lo puedo asociar rápidamente por lo que vimos dentro del webinar, que es confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. ¿Sí? Básicamente, tríada CIA más trazabilidad. Creo que es la base de la ciberseguridad, y el modelo de negocio depende del contexto. ¿Sí? Depende del contexto y de qué industria estemos hablando, porque no es lo mismo industria financiera a industria de petróleo, a industria de servicios de ciberseguridad. ¿Sí? Estamos hablando de cosas diferentes. Rianjara, ¿cómo se le asigna el valor a una moneda? ¿Cómo es que se le da valor en el mundo real a una criptodivisa? ¿Qué beneficios se obtienen en el mundo real? ¿Tiene las pizzas compradas? Bien, eso más o menos lo hablamos, Rianjara. El valor que se le asigna a ese criptoactivo es en base a la demanda que haya, ¿sí? Pero eso sucede en todo. Yo, por ejemplo, te puedo cambiar, no sé, un vaso por una gallina. ¿Y quién le asigna ese valor? Y la necesidad, ¿sí? Ahí pasaríamos a hablar de economía. DNB GLS garantiza la legitimidad de los certificados y uso mediante blockchain. No conozco de qué me estás hablando, Salvador Fábregas. Ah, es una empresa. Ok, bien, bien. Acá está la Blockchain Red Federal. Me apuntan. Que, claro, es ahí lo quiero transmitir. A ver, métanse acá e investiguen en este sitio. Blockchain Red Federal.
es una plataforma multiservicio sólida, transparente y confiable. Básicamente acá tienen un poco más de data de qué pueden hacer y qué casos de uso pueden implementar dentro de blockchain. Bien. MP pregunta, ¿todas las criptomonedas tienen un límite de emisión, por ejemplo, por cantidad de criptomonedas? Sí, MP. Todos los criptoactivos tienen un límite de generación, de bloques a minar, digamos. Por eso, a medida que se va llegando a la finalidad de esa cadena, es que el valor empieza a aumentar porque es mucho más difícil generarlo. Un Bitcoin es identificable, es decir, cada Bitcoin tiene un nombre, una cadena de caracteres que lo represente como una numeración de un billete. Claudio Pesaresi, en realidad un Bitcoin no tiene digamos, una numeración o una denominación como un billete. Eso es lo que lo hace en cierta medida un poco más traceable, pero sí hay una cierta disponibilidad de cantidad de Bitcoins para poder generar, y eso está estrictamente relacionado a la cantidad de bloques. Huawei pregunta si he escuchado hablar de un nuevo proyecto de la nueva criptomoneda Rebitcoin. No he escuchado absolutamente nada de Rebitcoin. Absolutamente nada. Developer Collaboration. No, debería investigarlo un poco más. No te puedo dar una respuesta así tan rápida. Si querés, escribime después por Telegram y lo vemos más en profundidad. Bien, me quedan 3 mensajitos. Si quiero implementar una blockchain, debo tener gran cantidad de procesamiento y te recomendaría que mucho procesamiento, Fernando Arias. Jorge Peña, tu opinión sobre la mano Ledger para resguardar los criptos. No me gusta dar mis opiniones. No me gusta dar mis opiniones, Jorge Peña. Te diría que el resguardo de los criptos activos, al igual que todo activo digital que tengas o toda información digital que tengas que pueda llegar a tener algún tipo de valor comercial o no comercial, intentes resguardarlo de manera no conectada a la red y lo almacenes de la manera más segura posible y en todo lo posiblemente cifrado. ¿Sí? Caso de aplicación de blockchain, Bora, boletín oficial. Bien, perfecto. Acá me apuntan que en los casos de aplicación de blockchain, por ejemplo, el boletín oficial de Nación en Argentina, NIC, que es la entidad de registración de dominios, ¿sí? Para el alta y transferencia de dominios. Bien, buenísimo. A ver, Gabriel Garay, ¿hay billeteras por hardware que son interesantes a nivel de seguridad? Sí. Vas a tener que conectarlas para poder transaccionar, pero yo te recomendaría que utilices, por ejemplo, Veracrypt y tengas un resguardo siempre fuera de la red almacenado. Sobre caso de uso, bien, objetivo de la criptomoneda en Venezuela. No podría responderte, Juan Rosas, el objetivo de la criptomoneda venezolana, el petro. Es bastante difícil hablar de un criptoactivo en ese contexto, ¿sí? Y no tengo el panorama completo como para poder decirte cuál es el objetivo de ese criptoactivo, ¿sí? Bien, ¿algo más que les haya quedado en el tintero que digan esto? Bien. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Proyecto Aurora por brindarme este espacio, estos 4 lunes, para hablar de diferentes temáticas que nos gustan a todos. Estén atentos a los próximos webinars que van a venir. Creo que el jueves es el próximo. Están buenísimos. Hay varios a los que yo también ya me apunté porque no me los quiero perder. Aviso parroquial, sigan a Proyecto Aurora en las redes, ¿sí? Que vienen novedades bastante copadas. Mi Telegram ahí es Erival, Adrián Trejos. No tengo redes sociales ni nada de eso, pero si me quieren contactar para hablar de algo relacionado a la ciberseguridad, sepan que pueden contar conmigo y si es para romper, mejor. Bien, con eso... Bueno. Perdón, Martín Almenar pregunta por el de análisis de malware. El de análisis de malware lo debo, ¿sí? Lo voy a intentar hacer en estos días. Lo que puse,
no me hice el tiempo para dedicarle 2 horas a grabarlo, ¿sí? Pero ya dentro de poco lo voy a grabar, lo vamos a pasar, y así que estén al tanto de las redes de Proyecto Aurora, que se va a difundir por ahí. Todo tuyo, Julio. Bueno, Eric, bueno, muchas gracias realmente, y es como decís, apenas esté el webinar va a estar después publicado en las redes sociales, o sea, tanto en el canal de YouTube que se pueden apuntar y van a recibir las novedades. Bueno, la verdad, más que agradecer, nosotros también, como dijiste, invitarlos a los otros webinars, cualquier cosa te mandamos un Twitter, Eric, cierto, con el tema de las redes sociales. No, realmente gracias, gracias y desde luego, también de la comunidad, aquellos que ustedes consideren algún título interesante, que ustedes deseen que lo podamos desarrollar, con mucho gusto lo vamos a poner en la agenda, vamos a recibir un poco las solicitudes de la comunidad y en breve lo vamos a colocar en la agenda. Bueno, nuevamente gracias a todos y bueno, nos vemos en este próximo jueves a las 18 horas. Vamos a estar hablando de continuidad. Si bien vamos a hablar de una norma relacionada que es la 22301, pero vamos a hablar más en lo concreto de cómo implementar continuidad, ¿no? No solamente el título o algo normativo, lo vamos a hacer más divertido dentro de lo que se puede el marco normativo. Eric, no te quito más tiempo. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el jueves que viene.